¿Cómo están, señores estudiantes? Sean bienvenidos a este nuevo encuentro. Y pues bien, vamos a, como complemento a la clase anterior, vamos a reforzar un poquito más algunos términos, algunas conceptualizaciones que no se analizaron dentro del grupo de exposición. Sí, entonces, por favor, rogaría poner atención, ¿sí? Y cualquier pregunta, cualquier inquietud, ustedes saben que estamos prestos a resolverla. Pues bien, yo comenzaré a breves rasgos indicando referente a los entes económicos. Pues sí, un ente económico se conoce como a toda actividad económica organizada para comercializar, producir y administrar bienes o servicios, sea a través de un establecimiento de índole comercial, industrial o de servicios, pues es lo que comúnmente conocemos como empresa. Toda unidad económica organizada combina tres factores esenciales para desarrollar su actividad: individuos, capital y trabajo. ¿Quiénes son los individuos? Pues los individuos son las personas que optaron por organizarse en empresa, los propietarios, los administradores y trabajadores que laboran en la misma. ¿Qué es el capital? Pues el capital no es más que los aportes que realizaron los propietarios, que pueden ser en dinero, en bienes para la venta o producción, o cualquier otro bien que se pueda utilizar para el cumplimiento de los objetivos de la empresa. Y por último tenemos el trabajo, pues el trabajo no es otra cosa más que la actividad física o mental realizada por los trabajadores con el fin de desarrollar el objeto social para la cual fue organizada la empresa. ¿Cómo se clasifican estos entes económicos? Pues la empresa cumple funciones muy importantes dentro de la sociedad y por eso es estudiada por diferentes disciplinas. Todas la miran como la encargada de aglutinar organizadamente y de administrar variados recursos con la finalidad de satisfacer múltiples y cada vez más crecientes necesidades de las personas que conforman la sociedad. Y podríamos clasificarlas de la siguiente manera. Cabe señalar que dependiendo del criterio de los autores, esta clasificación puede diferir. Tenemos según su objeto social. Tenemos las empresas con ánimo de lucro y sin ánimo de lucro. Con ánimo de lucro son aquellas empresas creadas con el fin de obtener utilidades, de manera que los propietarios puedan obtener beneficios económicos por sus aportes. Y sin ánimo de lucro son creadas con fines altruistas, como promover la cultura, servir a la salud de la comunidad, promover la recreación y el esparcimiento. Normalmente generan beneficios los cuales no pueden repartirse, porque este tipo de empresas no tienen dueños, sino fundadores o promotores. Y el producto de dichos beneficios es reinvertido en la empresa para mejorar los procesos o adquirir tecnología de punta que redunde en la mejor prestación de los servicios. Las empresas comerciales, en cambio, son aquellas dedicadas a la compra y venta de bienes, sin que sufran alguna transformación en su presentación al consumidor final. Por lo general se conocen como empresas distribuidoras. Industriales o manufactureras. Son aquellas dedicadas a la transformación de bienes o materias primas en productos terminados. Es decir, que existe un proceso industrial donde interviene el talento humano, recursos económicos, tecnológicos y materiales. ¿Cuáles son las empresas de servicios?
son aquellas dedicadas a la comercialización y producción de bienes intangibles, es decir, la prestación de servicios. Agropecuarias son aquellas dedicadas a las labores de la agricultura y ganadería. Las mineras, en cambio, son aquellas dedicadas a la explotación de recursos no renovables y que provienen de los beneficios que nos da la naturaleza. Dentro del grupo de origen del capital tenemos las empresas privadas, públicas y mixtas. Las privadas son empresas constituidas con aportes de personas naturales o jurídicas con la finalidad de obtener rendimientos financieros. Las públicas, en cambio, son empresas conformadas por el capital que brinda el Estado y están manejadas en sectores donde el capital privado no está interesado en invertir o simplemente el Estado busca alternativas de cumplir sus objetivos a través de la creación de empresas públicas. Y las mixtas son empresas conformadas con capital estatal y privado, sin importar cuál sea el aporte mayoritario. Como complemento a aquello que les acabo de mencionar, es importante también hablar acerca de lo que es un comerciante. Es así que se entiende como comerciante a toda persona que realiza alguna actividad que la ley considera mercantil, en la que se hace un negocio para comprar y vender mercancías. ¿Cuáles son las características y obligaciones del comerciante? Comerciante son todas las personas que según las disposiciones del Código Civil tienen la capacidad para contratar, la tiene igualmente para ejercer el comercio, claro está, ¿no? De igual forma, la propia Constitución de la República establece los derechos a la libertad de desarrollar actos de comercio, actividades económicas, ya sean estas en forma individual o colectiva, y el derecho a la libertad de contratación. Por lo tanto, todas las personas que así lo deseen podrán ejercer el comercio libre y voluntariamente. Las obligaciones de todo comerciante están estipuladas en el Código de Comercio y entre ellas podríamos mencionar las siguientes. Matricularse en el registro mercantil, llevar la contabilidad conforme a las normas legales, inscribirse en el registro mercantil, registrar todos los actos, libros y documentos relacionados con el negocio. Además, deberá conservar con arreglo a la ley la correspondencia y demás documentos relacionados con sus negocios. Y abstenerse de realizar actos de competencia desleal. Miren cuán importante es la competencia. Como hablábamos en clases anteriores, nosotros mencionábamos ciertos factores, ciertas estrategias, ¿sí? Frente a la competencia. Y miren, aquí nos está señalando claramente de que esta competencia no puede ser desleal, ¿sí? Pequeñas y medianas empresas, bueno, las empresas pequeñas y medianas, consideradas como pymes, en general son aquellas que no tienen responsabilidad mayor para con terceros, es decir, en cuanto se refiere a la generación de información financiera. La generación de información financiera en sí es de tipo general, es decir, para el cumplimiento de obligaciones generalmente de orden gubernamental o bancario o para fines crediticios. En resumen, podríamos decir que las pymes no tienen obligación pública de rendir cuentas a nadie, ¿sí? Publican sus estados financieros más bien con propósito de información general para sus usuarios externos, para poder tener acceso a créditos y para toma de decisiones internamente, ¿no? Y una de las principales actividades es mantener activos en calidad de fiduciaria.
Sus principales actividades es mantener activos en calidad de fiduciaria para un amplio grupo de terceros. Sus instrumentos de deuda o de patrimonio se negocian con un mercado público. Y así daríamos por concluido prácticamente lo que es la temática, las generalidades respecto de lo que es la empresa. Seguidamente, nosotros ya tenemos que ir involucrando, obviamente, lo que es el manejo contable, ¿sí? Ustedes saben que una vez que se realice, que se ejerce un acto económico, este debe ser controlado, ¿sí? Debe ser registrado y para ello está la contabilidad, ¿sí? Vamos a revisar las conceptualizaciones, los objetivos y posteriormente nos adentraremos en lo que es la ecuación patrimonial. Pues bien, como en toda ciencia, existen divergencias de criterios, ¿sí? Dependiendo del criterio específico que tiene cada autor. Y es así que vamos a mencionar, de acuerdo a ello, los diferentes pensamientos que tienen los autores. Bueno, la contabilidad la han definido tomando diferentes consideraciones. Unos lo han definido tomándolo en consideración como un proceso, como una técnica. Otros consideran que es un procedimiento, una ciencia y bueno, varias acepciones más que difieren desde el punto de vista de cada autor. Pero en sí, la contabilidad constituye un sistema que involucra la entrada de datos. Estos datos van a ser sometidos a un proceso de transformación y posteriormente se generará información que permite a las empresas analizar, interpretar y evaluar los diferentes hechos económicos que ocurren en las empresas o entes económicos, con la finalidad de dotar de informes periódicos. Estos pueden ser mensuales, trimestrales, semestrales, dependiendo de la necesidad que requiera la empresa, ¿sí? Siempre estarán enfocados obviamente para la toma de decisiones, ¿sí? Para la proyección y la previsión de ciertas situaciones que se estén presentando en las empresas. ¿Cuáles son los objetivos de la contabilidad? Podemos mencionar como objetivo conocer y demostrar los recursos controlados por un ente económico, apoyar a los administradores en la planeación, organización y dirección de los negocios, generar alternativas para el proceso de toma de decisiones en cualquier hecho económico o financiero, evaluar la gestión de los administradores, ejercer control sobre las diferentes operaciones del ente económico. Es primordial tomar en consideración todos y cada uno de los objetivos que tiene la contabilidad y además rescatar el hecho de que el desempeño en sí de la profesión de la contaduría tiene que ir de la mano con la ética profesional, ¿sí? No podemos dejar de lado la ética, ¿sí? Ante cualquier circunstancia. Más aún en los actuales momentos en los que vemos una serie de anomalías que suceden en nuestro entorno, ¿sí? Entonces, si bien es cierto, todo está arreglado, todo está normado para la aplicación en sí de la contabilidad, ¿sí? Pero debe prevalecer ante cualquier hecho el profesionalismo y la ética profesional para el desempeño de nuestras funciones.